Pau, si hay algo que nos pone re contentos es cuando recibimos mensajitos o emails o DMs, como sea, de gente que nos escucha y nos deja comentarios, buena onda. Nos pone muy contentas. Sí. Somos así, somos como ositos de peluche, necesitamos mimos. Sí. Yo siempre digo que es como nuestra nafta para seguir haciéndolo. Sí. Porque además, bueno, sí, es como el ida y vuelta es lo que te da un poco de el feedback, digamos, con sí. los oyentes, es lo que te da un poco de idea de cómo va la cosa también. Por eso está bueno cuando comentan los posteos, por ejemplo, que ¿no? Cada uno le interesa el tema que le interesa, por eso publicamos tantas cosas diversas. Y está bueno saber que, no sé qué, por ejemplo, hace poquito que publicamos uno del colectivo, que es el ómnibus de transportes pasajeros, y aparecieron como autobús de Chile, claro, de otros lugares de Latinoamérica, que se dice de otra manera y que hasta tenemos las palabras invertidas, ¿no? Para ellos el micro es el de todos los días y para nosotros el que es larga distancia y así. Bueno. Siempre aprendemos y así que bueno, nada, además de todo eso, también los comentarios, ¿no? Es decir, bueno, las escucho siempre, me acompañan cuando voy a caminar, no sé, ese tipo de cosas. Muy lindo, sí, nos pone muy contenta. Sí, así que alentamos a que nos dejen unos comentarios o una recomendación, ¿no? Sí, cualquier feedback también. Sí, en donde creo que iTunes tiene, ¿no? Para dejar. Mari, sí, si nos están escuchando por iTunes, está buenísimo porque ahí nos pueden dejar como unas 5 estrellitas y dejarnos un review. Y nos ayuda un montón porque iTunes, según la cantidad de reviews que tenés ahí, como te posiciona dentro de lo que es el podcast store, no sé cómo se llama, el podcast app Uh-huh. Pero sí, si nos escuchan de iTunes, pongan pausa ahora y nos dejan una review y nos hacen un re favor. Dale, ponele. Bueno, y después, sí, bueno, en relación con esto de los comentarios y del feedback, ¿no? Uh-huh. Más allá de los reviews, está bueno porque a veces uno se puede llegar a... Yo, por ejemplo, cuando posteo cosas, a veces las posteo medio rápido, no me doy cuenta o no sé, porque obviamente no sabemos todo y nos equivocamos o podemos llegar a estar usando alguna palabra o que yo no sé, que es incorrecta o que puede llegar a ser ofensiva para alguien. Nos avisan. Ustedes nos avisan, porque la verdad es que sí, y que aprovecho para decir porque justo publicamos algo ayer sobre la lengua de señas, una nota que estaba buenísima, de España era, y alguien me avisó, Edgardo, gracias Edgardo, yo le agradecí por mensaje y le volvemos a agradecer, porque me dijo, che, miren que se dice lengua, no lenguaje, yo había escrito lenguaje, mala mía, no lenguaje, por esto, por el otro, me explicó, ¿no? Como que era medio como ofensivo para las personas sordas, porque es su idioma, entonces es su lengua. Y la verdad que yo dije, claro, qué tarada, no me di cuenta y... No, yo es algo que confieso no tampoco capaz. Sabía. No reparé en ese detalle, ¿no? Claro. Entonces, y hay mucha gente que por ahí no tiene ni idea y que sencillamente dice lenguaje como dice idioma, porque a veces se intercambian esos términos sin saber. Entonces está bueno que nos avisen, porque la verdad es que lo que más nos interesa es publicar las noticias, o sea, como hacer eco de ese tipo de movidas o de cosas que son interesantes y en los términos correctos, por supuesto. Y aprender también, porque si algo que siempre decimos con Pau es que nosotras aprendemos un montón del podcast y de los invitados que tenemos y de la gente que nos escucha y nos deja comentarios, como... Es un aprendizaje continuo. Sí, es así. De hecho, por ejemplo, no sé, también hace poco publicamos un podcast con una traductora de francés y yo quería poner bonjour, pero por supuesto mi conocimiento de francés llegaba hasta ahí. Entonces dije, que si le pongo un signo de exclamación, irán los dos, irá uno solo. Yo, listo, entré a preguntar al traductor. Con mi poco conocimiento de francés sé que se deja un espacio entre la palabra y el signo. Ahí va, se armó una flor de discusión entre traductores que si iba al espacio o no iba al espacio. Y yo... ni idea. Entonces buscaba en internet y no veía el espacio y después aprovecho también, agradezco a Nico Delucci y Nico Delucci dijo, no, pero yo cuando hago esto en trados con mis alumnos de francés hay que poner un espacio de no
non-breaking. De no separación. Ahí va, Un espacio de no non-breaking separación. space, de no separación, bla, bla, bla. Y otro decía, no, yo siempre lo vi así, no, sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Finalmente, iba al espacio. Iba. Entonces, please, digo, uno pregunta, Sí. porque más allá de meterme en el diccionario, yo tengo un diccionario que tiene varias lenguas, digo, bueno, me meto en el diccionario a ver cómo escribo bien bonjour, cómo escribo bien café au lait, qué sé yo. Ay, me pero hace la acordar, puntuación no es- sé si viste esta publicación de que pusieron en Twitter los de Vogue Magazine, que habían puesto, era sobre, no me puedo acordar quién era, pero era decir, ella tiene un yo no sé cuá o algo así era, Ajá. que decían, pero estaba todo mal escrito. mal escrito, yo no Hijas sé de cuá. puta. En vez de je sais quoi, pusieron vaya a saber qué. ¿Qué es que sí? Decían los franceses. ¿Qué es que sí? ¿Qué es esa merde? Pero No sé nada, si se era dice como así. que re escándalo porque tipo Vogue, que son como re classy y Claro, como están boludo, queriendo pues, hacerse los que hablan francés y tipo, por favor, chequea esa palabra, aunque sea, como que está bien escrita. Ahí Double check antes de publicar algo que lo ve millones de personas. me sentía muy responsable, o sea, de darle un patatús a nuestros podcast escuchas francófonos. Y dije, no, alguien me tiene que sacar de esta duda. Así que bueno, para todo nosotros privilegiamos el feedback, el ida y vuelta, nos encantan los Total. comentarios, nos encanta que participen y que nos avisen si metemos la pata, está todo bien, no nos ofendemos para nada, la verdad. No. ¿No? Totalmente. Es Y la ahora idea. pasemos a nuestra entrevista, Pau, porque estoy Bueno, muy entusiasmada otro de tema la en el que entrevista podemos de- meter la pata hasta pasado mañana. Algo en que estamos en Terreno constante cenagoso. aprendizaje. Sí, Ujú. total. Vamos a hablar con Lit Velázquez sobre lenguaje no binario. Allá ¿Qué vamos. tal? Vamos. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Lit Velázquez. Ella es licenciada en Lengua y Literaturas Modernas por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Traducción por la Universidad Intercontinental. Actualmente estudia la maestría en Traducción en el Colegio de México. Desde 2013 ejerce como traductora independiente, lo que ha conjugado con la docencia del inglés y la traducción en instituciones de educación superior en México. Ha participado en algunos encuentros de traducción y lingüística en México y en el extranjero, en los que ha presentado ponencias referentes a la traducción de personajes de género no binario y la traducción inversa. Uno de sus intereses es investigar cómo la traducción, en su calidad de mediación lingüística y cultural, nos permite ponernos en contacto con otros discursos y puede llevarnos a ampliar nuestro entendimiento de otras personas. Me encanta, Lit, bienvenida en Pantuflas. Beautiful. Muchas gracias por invitarme. Estoy fangirleando en este momento, estoy muy contenta. Qué lindo, nos encanta, me encanta que digas fangirleando. Ya no tenemos todavía un término, ¿no? En español, me parece. No acuñamos, tenemos que hacer un concurso, me parece, Mari. Choluleando, una cosa así se podría decir, Sí, pero no es lo mismo. no es lo mismo, no es lo mismo. No Lit, tiene el es un mismo. placer, la verdad. Quiero decir que las dos con Mari estábamos dudando cómo se decía tu nombre, porque ya la escritura es rara, y queremos que nos cuentes la historia de ese nombre, porque sabemos que hay una historia atrás. Me encanta. Sí, bueno, la historia es que una de las mejores amigas de mi mamá se llama Lit. Ujú. De hecho, otra de las mejores amigas se llama Andrea, y así es como me llamo. Hasta donde nosotras sabemos, Lit es una palabra de origen totonaca. Ujú. Y significa novia. Podría estar equivocada, lo cual, Mira. porque yo no hablo la lengua, mi mamá tampoco, pero ese es el rumor que corre. Y si alguna persona que hable la lengua y conozca esta palabra lo sabe, Hacemos con un gusto, llamado por favor, a la solidaridad. para sacarme de mi error. Lit, y escúchame, ¿qué onda de las pantuflas? ¿Estás de pantufla? ¿Dónde estás vos ahora, ubicada Estoy geográficamente? En la Ciudad de México. Ajá. Sí, estoy en pantuflas, creo que llevo todo el año así. Mis zapatos están muy bien guardados porque no han sido necesarios más que Claro. para las muy esporádicas salidas a lo más necesario. Claro, y sí, con este lockdown es como que la pantufla se volvió, ¿no? Nada, más que nunca nuestra mejor amiga. Por favor. Bueno, un placer, o sea que hoy triangulamos Milwaukee, Buenos Aires, Ciudad de México. ¡Ay,
¡Ay, qué divino! Me encanta. Bueno, te cuento que, nos enteramos o leímos por ahí que habías dado una ponencia que se llama Los retos de la traducción de novelas anglófonas con personajes de género no binario. Y se nos prendieron todas las lamparitas con Marina. Nos encantó ya el título, nos dio mucha intriga. Lo viste en el Congreso San Jerónimo de 2019. Pero la verdad que nos encantaría que nos cuentes un poco, o charlar con vos más que nada sobre el lenguaje no sexista, la importancia también para nosotros como lingüistas de abrir la cabeza a este fenómeno que es mundial, no es solamente un caprichito de Argentina, como mucha gente cree acá, o de México o de España. Y bueno, nada, saber cómo te interesaste en este tema en primer lugar. Sí, pues en realidad fue como, salió de más bien una lectura que hacía yo en internet buscando cosas que realmente eran para entretenerme, para saber más, no era como con un fin específico, como por 2016, 2017. Y justamente me encontré con una noticia de una persona que se llama Dana Zim, y esta persona no podía tener acceso a un pasaporte porque en el registro de género, pues solo había 2 posibilidades. Y entonces demandó, me parece, al Departamento de Estado, ganó, porque justamente era un derecho. Y justamente empecé a cuestionarme cuántas veces he tenido que llenar estas casillitas, ¿no? De género, femenino, masculino, etcétera. Una serie de cosas que creo que hasta el momento no había realmente tomado en cuenta en su justa medida. Y me resultó muy interesante el pensar cuántas veces se requiere llenar, pero justo esta persona decía, bueno, es que o miento o no puedo pedir el pasaporte. Esas son mis 2 opciones. Claro, claro. Y justamente quien ayudó a esta persona a poner la demanda, ahorita no recuerdo el nombre del abogado, justamente decía, bueno, es que es una cuestión de discriminación. Se tiene el derecho a tener un pasaporte, se tiene el derecho a estos papeles y no se los están dando porque el formato y porque la institución no lo permite, no es que haya algún otro razonamiento para no darle un pasaporte a esta persona. Entonces, justamente empecé a buscar más acerca del tema, empecé a buscar, sobre todo, me llegaron como muchas noticias de Estados Unidos, en lo que empecé a buscar. Y empecé a cuestionarme un montón de cosas. Realmente yo diría que los cimientos de muchas de las cosas en las que yo creía explotaron. Pero además me hice justamente la pregunta que tenía que ver con mi área laboral y profesional y dije, bueno, ok, a las personas que ganen estos juicios y que se les reconozca en sus países, porque además estamos hablando de un pasaporte, estamos hablando de un documento que legalmente representa a estas personas y les permite salir de sus países. Exacto. Dije, ajá, y a la hora de la traducción legal, a la hora de cómo se representan estas personas fuera de sus países, que ya de por sí les costó trabajo representarse y pedir sus derechos, ¿cómo lo hacemos? Y justo pues me puse a reflexionar en México qué pasaba, qué había yo visto al respecto, cómo se podría solucionar, qué relaciones tendría eso, por ejemplo, con cuestiones de traducción legal, de papeles vitales, ¿no? De documentos vitales. Y entonces, pues me empecé a hacer un montón de preguntas, además de cuestionarme muchas cosas que yo creía y que daba por sentadas en lo laboral, en lo personal. También dije, bueno, y en mi rama específica, ¿qué implica eso? Y yo como mediadora lingüística, ¿qué rol tengo en eso? ¿Qué papel tengo ahí? Es muy interesante lo que decís, porque no es solamente, digo, que te sacude cimientos a nivel personal, ¿no? De quizás no conocer una realidad y de repente aparece y hay mucha gente que reacciona en contra también por eso desconocido o nuevo o que no llega a entender, sino que además uno trabaja con la lengua. Y un documento, como vos decís, un documento público, uno no puede mentir en un documento público, como el pasaporte. Entonces es súper interesante que hacerse la pregunta desde el lugar profesional también, porque uno está para ayudar, digamos.
Sí, ¿verdad? claro, y la cuestión es, obviamente aquí estaba yo hablando desde un punto de vista de, repito, una noticia que leí, alguien que puso una Claro. demanda, cómo podría afectar eso la traducción, pero también, o sea, pensar que esta necesidad de denominarse de alguna manera, de que las personas se ven representadas y Ujú. referidas de manera adecuada, pues tampoco es una cuestión de, sí, claro, es que en Estados Unidos demandaron por esto y se acabó. O sea, Claro. justamente esto me llevó por ejemplo, grupos como Resistencia No Binarias, Ujú. al Centro Cultural Border aquí en México, que justamente son grupos de personas no binarias que Ujú. pues justamente se juntaron para hablar de temas relevantes, que tienen además una cantidad de actividades y una labor muy importante. Y que Ujú. justamente pues me hizo pensar pues en México también existe esto. A lo mejor yo Claro. no he visto una demanda por este tipo de situaciones, pero eso no significa que no exista y eso no significa que no hay una necesidad de Ujú. nombrar a las personas. Eso también me llevó después a la literatura, que tiene más que ver con lo que presenté en el Congreso. Em, Creo que tiene que ver, que el hecho de que decidiera trabajar con personajes literarios, tiene que ver también con una cuestión complicada, diría yo, que es que Ujú. cuando se presentan estos temas en ciertos sectores se suelen cuestionar y más allá de solo cuestionarse, hay, diría que respuestas un tanto violentas, en Ajá. el sentido de que lo que decía hace rato Pau, ¿no? Sobre cómo esto nos cuestiona cosas y quizás no estamos, no nos sentimos en la comodidad de que nos cuestionen esas cosas. Ujú. Y eso nos lleva quizás, respuestas, n repito, violentas no en el sentido de una agresión directa, sino violentas como en un tono álgido, que nos hacen preguntarnos cosas, nos hacen responder de una manera que quizás con un tema que no nos es tan cercano quizás, Ujú. por muchas cuestiones y por lo que nos implica, no reaccionaríamos así, lo dejaríamos pasar o no hablaríamos tanto. Estas respuestas de la RAE, todo lo que pasa en Twitter, ¿no? Todas Oh, es un hervidero. justo creo que lo hice en personajes, en un sentido, porque también, por supuesto que las personas necesitan nombrarse, pero Ujú. trabajarlo en literatura me permitía, hacer un marco, especificarlo y explicar Claro. por qué el texto lo necesita. Por supuesto que en un Ujú. texto legal se puede hacer, pero ahí entrarían en confluencia una serie de otras cuestiones, si los estados lo reconocen, si legalmente existe esa figura y una serie de cuestionamientos que quizás no estamos preparados y preparades para Ajá. cuestionar o que requieren un trabajo que ya está fuera de mi campo, incluso Claro. de mi conocimiento. Yo estoy más formada en la literatura, entonces, por supuesto, tenía mucho más sentido hacer eso. Y los textos, a mi parecer, sobre todo los que he analizado, pues requieren ese tipo de traducción y requieren cuestionarnos cómo vamos a hacer esa traducción, que además no se tendría que resolver o proponer una solución única, porque en traducción, pues sabemos que eso no pasa. ¿Por qué Ujú. esto tendría que ser diferente? Claro, claro, y que depende de un montón de cosas, por ejemplo, el cliente, a quién va Claro. dirigido, etcétera, Ujú. etcétera. Y lo que pasa que también la palabra clave, yo creo, de lo que acabas de decir es cuestionar, porque si vos Mm. ya no arrancás por cuestionarte o cuestionar, ya sonaste, sí, o sea, hay mucha gente que esto que vos decís, lo de violento, por ahí la otra palabra sería rígido o inamovible, ¿no? No, esto es así. Claro. Pero hay que permitirse ser permeable porque el ruido ya es alto, o sea, ya no nos podemos hacer los giles. Lit, a mí me encantó la ponencia que diste en la conferencia de ATA que se llamaba Translating Non-Binary Characters from English into Spanish. Ahí dabas algunos ejemplos utilizados en literatura. ¿Recordás algún ejemplo, algo que para mostrar, o sea, cómo se resolvió, o sea, como para mostrar a los podcasts que escuchás, o sea, ejemplos concretos?
Sí, claro. Pues algo que a mí me parecía muy interesante es el hecho de que hay literatura en la que por una u otra razón se ha evadido especificar el género de personajes, ya sea por el efecto, ya sea porque el personaje es un personaje no binario. Pero justo pensaba yo mucho en lo que pasa con la traducción de Written on the Body de Jeanette Winterson. Y hay una traducción de Encarna Castejón en la que, por ejemplo, utiliza con frecuencia ciertos cambios. Por ejemplo, dice, I am committed to someone else. Y entonces, en lugar de decir estoy comprometido, estoy comprometida, pues habla de tengo un compromiso con otra persona. Y entonces hace ahí unos cambios, pasa del adjetivo a mejor utilizar un verbo y un sustantivo. Y obviamente eso ayuda a mantener una de las características principales de Written on the Body, que bueno, para quienes no lo hayan leído, es un texto en el que se narra una serie de cuestiones amorosas, pero tenemos a una persona que narra y nunca sabemos cuál es el género de esta persona que narra. Y no es el único caso. De hecho, una compañera de la maestría de la generación anterior, Iralia Valdés, ella acaba de trabajar justamente la traducción de, bueno, las diferentes traducciones de Anne Garreta, de Sphinx, que justamente allá en Argentina, Etos Traductora me parece que está por sacar o ya sacó una nueva traducción de ese texto. Y justamente ahí hay otra serie de personajes que no nombran su género y en los cuales no se especifican cosas. Entonces, bueno, la postura que yo quería ejemplificar con esto es lo que Artemis López, una traductora que también ha trabajado mucho este tema y que nombra esto lenguaje no binario indirecto, porque justamente no dice, bueno, estoy comprometida, sino que prefiere darle la vuelta y decir tengo un compromiso. Ahí era una de las opciones. También estaba, ejemplifiqué un poco lo que pasaba con un texto que se llama Mask of Shadows de Lindsay Miller, cuya traducción es en español de Cristina Martín, y que ahí en algunos momentos se llega a hacer de manera mucho más yo diría adecuada, por no utilizar otro adjetivo, en el que sí se hacen ciertos cambios, pero hay otros momentos en los que justo por mantener este lenguaje no binario indirecto, no acaba como de cuajar, digamos, la situación. Claro. Entonces, por ejemplo, si dice en algunos momentos cuando que Mask of Shadows, además lo que sucede es que es un personaje de género fluido, va cambiando el uso de pronombres a lo largo de la narración. De pronto se habla de un personaje que se está utilizando en ese momento she como pronombre, y entonces she's disqualified, you can't bring her back. Y entonces ahí sí tenemos 23 está descalificada, no podéis permitirle volver, que bueno, funciona muy bien porque está ahí marcando la correspondencia, pero en otros momentos quizás como I dress how I like to be addressed, he, she or they at simple enough, visto de acuerdo a cómo quiero que la gente se dirija a mí, como hombre, como mujer o como varias cosas a la vez. Entonces ahí ese they pasa como varias cosas a la vez que bueno, una persona que esté leyendo y no tenga el contexto del inglés, quizás va a decir, bueno, ¿qué son esas tantas cosas a la vez? Y hay una serie de complicaciones, en este caso específico de Mask of Shadows, porque pues si el personaje va cambiando, una como traductora, y digo una como traductora porque en este momento todas somos mujeres, tendríamos que estar buscando cómo se identifica y qué pronombres está utilizando el personaje en ese momento, lo cual tiene sentido, pero claro, es una tarea pues de cohesión adentro del texto, ¿no? Claro. Bueno, no sé si viste hace poquito que en una serie se armó un escandalete hace unos días, porque en una serie un personaje no binario, en inglés no me acuerdo cuál era la oración, pero tradujeron en castellano, nunca me sentí una persona. No lo sabía.
el horror. O sea, en vez de poner, nunca me sentí una persona binaria, pongámosle. O sea, nunca me sentí un hombre o una mujer. Yo entiendo que los subtítulos tienen problemas de espacio, pero nunca me sentí una persona. No way, chicos. Se armó un quilombo tremendo. Digo, pará, Bueno. ¿en qué raviol vivís para no darte cuenta de lo que estás haciendo en ese momento? De verdad. Porque hoy por hoy podés estar de acuerdo o no de acuerdo, te gusta, no te gusta, te genera escozor, te parece divino. Digo, pero ya tenés que estar enterade de lo que está sucediendo. Pero yo diría que es un error lamentablemente lamentable. que se reproduce mucho, porque tenemos series como Billions en Netflix, Ajá, en la sí. que sale justamente un actore y además personaje Sí. no binaria y bueno, no sé cómo esté en Argentina la parte del subtitulaje y el doblaje de esta serie, pero en español, en esta parte en la que dice No "Hello, me I'm fijé. Taylor, my pronouns are they, theirs and them", había unas cosas complicadas en español, porque había mis pronombres son ellos, tellos y aquellos, que ya tenemos, para empezar, palabras que no existen. Ya a últimas fechas cambiaron el subtitulaje. Me voy a Se nota fijar. que me interesa mucho el tema, porque sé que cambiaron el Pero ¿te acordás en qué capítulo? Porque yo miraba Billions, pero no me acuerdo de esa línea porque no me vi todas las temporadas. Es ¿No te acordás como en qué temporada es? en la segunda temporada, me parece. Ajá. Ay, lo voy a chequear. Y justo es más, tengo aquí mi nota, espera. Es la segunda temporada, el capítulo, dame 2 segundos y seguro lo encuentro. Es segunda temporada, capítulo 2, por ahí está. Justamente, la cambiaron este subtitulaje y dice como: "Mis pronombres son ella". Entonces, hay una serie de ahí cosas como todavía de concordancia que no funcionan tan bien. Claro, estoy pensando que la segunda temporada tiene ya como 3 años. Sí, Y pero probablemente no se habían puesto de acuerdo en ese momento qué querían hacer, vaya a saber. pero es Claro, no interesante supieron cómo resolverlo. Claro. es interesante que se hayan decidido hacer el cambio, porque el cambio no tiene tanto. O sea, yo he Claro. revisado ese capítulo varias veces puedo decir desde 2017 al menos, Sí, y sí. no había habido cambios, me parece, o yo lo noté apenas. No, es probable que se haya revisado, que se haya cambiado después, es muy probable. Pero además podemos pensar en otro tipo de situaciones. Por ejemplo, hace poco salió esta carta de Elliot Page. Ah, sí, justo me estaba acordando de ese tema. Y justo, bueno, no sé cuál haya sido el tratamiento que se le dio en Argentina o en otros países. Sé que por ahí hubo en España algunos errores a la hora de publicar la nota, porque pues en Twitter hubo una serie de quejas. En México también pasó. En México hubo una serie de, pues yo diría, malas decisiones, en las que obviamente no las voy a repetir porque no tiene sentido, a quien le interese las puede ir a buscar. Las buscamos, sí. Pero se tomaron malas decisiones e incluso cuestiones en las que uno leía el texto y decía, van bien, ya no. Es interesante lo que decía Pau sobre, bueno, estamos en 2020, ¿dónde estás que no has escuchado al respecto, que no te has topado con una persona con la que puedas hablar de esta forma, que no has visto un producto audiovisual, que hay un montonal, o sea, desde ahora hay muchísimos más. productos audiovisuales para niños como She-Ra, hasta lo que decíamos de Billions, que a lo mejor no tiene, no todo el mundo le va a interesar la economía y los temas que se tratan, pero hay una serie de capítulos específicos, series con personajes que todavía no van. la vi Pose, pero Pose también, digo. Sí, No, y hay hay más. sí, hay un montón, y estamos hablando de productos audiovisuales, nada más que digamos, por sus mismas características específicas, le llegan a un montón de gente. Pero hay libros, hay justamente estas notas de periódico. Lo que pasó con Elliot Page es muy similar a lo que pasó con Sam Smith en su momento. Sí, quiero decir igual que los medios de comunicación últimamente escriben y traducen cualquier cosa. Entonces, no media. Sí, no, es la verdad. No, hay una inmediatez por sacar la noticia que no media ningún tipo de pensamiento extra en eso. Yo lo leí el de Elliot Page y decía, los pronombres son él, ellos.
Yo, ¿qué habrá dicho en el original? No llegué a fijarme. Ellos, de última, se identifica como él. No sé, es necesario poner ellos, porque no querés poner ellos. O sea, es raro, la verdad. Entonces, obviamente salieron todos a protestar. Mucha gente salió a protestar porque no tenía sentido, la verdad. Pero es lo que está sucediendo por la resistencia que genera el tema y porque la gente no se detiene a pensar esos 2 segunditos más a quién le está contando la nota y de qué está hablando, ¿no? No sé. Se ve que genera mucho trabajo. Pero es interesante, por un lado, que, o sea, la decisión de traducir la nota, Uh-huh. por un lado, Sí, por relevancia de quién se está hablando, por claro, relevancia por el impacto que va a tener la nota, por el hecho de que medios, en este caso redes sociales, mayoritariamente, están difundiendo la información y el no quedarse fuera de difundir la información, pero no difundirla adecuadamente. Esa es una pregunta importante. ¿Por qué sentimos la necesidad de difundir esta información, pero no sentimos la misma necesidad de difundirla adecuadamente? Claro, y Porque algo tan sensible también, porque es un tema sí, es que es sensible. una cuestión de respeto, en definitiva, o sea, claro, lo único que te importa es difundirlo, pero ¿qué es lo que estás diciendo? Y el respeto hacia lo que estás diciendo, ¿dónde está? Igual entiendo que es difícil echar por tierra las creencias o las cosas que uno ha tenido durante tanto tiempo, durante tantos años, o incluso para mucha gente es como inentendible el tema del género. Como, realmente me han llegado a decir, no, vos nacés con esto, no estamos hablando de distintas cosas. Bueno, entonces te vas a poner a explicar identidad, bla, 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 que mismo uno quizás tampoco lo tiene tan claro, pero mínimamente tiene interés por aprender. Entonces es difícil, obviamente, a todos nos cuesta quizás incluso hasta hablar el lenguaje inclusivo. O sea, es un esfuerzo. A veces, Y es un depende. desafío para los traductores también, porque no hay Pero una sí, forma directa de hacerlo, porque tenés que pensar bien cuál es la mejor forma de hacerlo. No hay hoy por hoy una forma de resolverlo que sea la mejor o la correcta o lo que sí, deberíamos todos estar claro. haciendo. Sí, porque todavía no está como, no sé si la palabra es reglamentado o regulado o bajado de alguna manera, ¿no? Digo, no sé cómo decir, bueno, si vamos a hablar así, 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 esto se usa así, 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 es Sí. como, medio como que se están armando las reglas, incluso se confunde mucha gente que se confunde mucho. pero Eh, justo, me parece interesante lo que están diciendo, porque por un lado es muy interesante, el hecho de que necesitemos que haya una serie de reglas, porque también implica que necesitamos cierta institucionalización de las cosas para aceptarlas, como si las cosas no estuvieran ya ahí, como si claro. hablar así no fuera algo que ya pasa. O sea, las personas de género no binario, entre muchas Ujú, otras personas, ujú, hablan así, utilizan claro, entre muchas otras, herramientas, esa para terminaciones en adjetivos, evitar, en el español no tenemos tanto problema porque podemos evitar los sujetos. En otros idiomas utilizan otros pronombres, algunos que tienen mucho tiempo en la lengua, otros que son neologismos. Pero también es interesante cómo pensamos que necesitamos esta institucionalización para entonces empezar a utilizarlo. O sea, entiendo la parte de regular, en el sentido de que vemos, bueno, ¿cómo lo hago? claro. Pero al final es como, por ejemplo, si yo les digo, yo me llamo Lit, y a lo mejor ustedes nunca habían visto este nombre, pues Mm, claro, de ahí en adelante me dirán Lit, porque así me llamo, así les dije que se pronunciaba mi nombre. Y es una ujú, cuestión de respeto a las otras personas y de entender que las personas perfectamente saben cómo denominarse, por un lado. claro. Por el otro, es interesante porque sí ha habido, por ejemplo, justamente Rocío Gómez, que es una traductora argentina, tiene un manual de cómo utilizar me parece que lo llama lenguaje no sexista. Lo vamos Tendría a que buscar. Ah, revisarlo. ya lo estamos Perfecto, buscando. Que si no perfecto. estoy mal, forma parte del grupo TAIFEM Ah, Ajá. buenísimo, sí. y tiene este manual. Entonces, por un lado, está por ahí ese manual y
digamos que si estamos buscando algo un poco más claro, por ahí está. Tenemos lo que también ha hecho... Fundeu sacó una serie de lineamientos también en algún momento. Eso yo los vi. Ese no lo conozco, pero también está el trabajo, les repito, de Artemis López, está Florencia Aguilar, que también es parte del grupo TEIFEM en Argentina también, que hace muchísimo trabajo en redes sociales, sobre todo de pues hablar del tema. Juntaron en YouTube también a Artemis, a Flor, me parece que Herminia Prado, si me fallan los apellidos me disculpo, que justamente tienen un video en el que hablan de una serie de cosas. Darío, no recuerdo ahora su apellido, pero es interesante que sí hay trabajo por parte de lingüistas, traductores, pero obviamente no, digamos que no tiene la pujancia, por llamarlo de alguna manera, que otras instituciones como la RAE sí tienen. Y que obviamente además, cuando esto que hablábamos de lo que pasa muchas veces en Twitter, o que también hay otras personas que se dedican a la lingüística o a la traducción que no aceptan este tipo de cuestiones, van diciendo, bueno, pero es que esto no funciona por tal, bueno, es que esto no funciona por tal. Si lo comparáramos, por ejemplo, con cómo trabajamos con neologismos, ¿no? Pienso en ¿quién es? Es Pilar Telles, quien tradujo estos libros de los Juegos del Hambre. Tuvo que introducir una serie de neologismos porque la literatura así lo requiere, porque el texto así funcionaba. Por supuesto que le aplaudimos la brillantez, pero además cómo se le ocurrieron estas cosas, cómo sus traducciones permiten retomar cosas que el texto de Collins tiene. Y la duda que de pronto me surge es, ¿por qué no hacemos lo mismo con este tipo de cosas? Pues porque al final tiene una cuestión política, ideológica, total. Exacto, que un neologismo quizás no va a tener en ese sentido. Y así tenemos a quienes no les gustan los neologismos, que seguramente cuando escuchen este podcast y me escuchen decir fangirlear, van a decir, ¡ay, esta traductora! Y bajen qué horror. En su evaluación. Puede ser, y somos personas de pensamientos muy, muy diferentes, y creo que eso es importante, y creo que además en la traducción es la curiosidad por el lenguaje, la curiosidad por expresar en nuestras lenguas lo que otras personas ya expresaron en las suyas, el retarnos y decir, ¿cómo recupero este juego? ¿Cómo recupero esta broma? Este neologismo que surge aquí hay un acento, ¿cómo lo recuperaría yo? Y realmente, o sea, podemos pensar, por ejemplo, en variantes lingüísticas, por poner un ejemplo, que alguien hable un acento, pensemos así, un ejemplo súper burdo y maneado y repetido, ¿no? En un libro o en una película, que alguien sea de Estados Unidos y que alguien sea de Inglaterra, porque además estoy haciendo así como una generalización enorme, ¿no? Pero que tengamos esos dos acentos, que además pueden ser cualquier cantidad de acentos, y lo voy a traducir al español, y hay una diferencia, y es relevante que haya un uso de vocabulario distinto y una pronunciación diferente. ¿Y qué hago yo? Voy a poner aquí en México que alguien era de España y alguien era de México, ¿ok? Pero si lo traducen en Colombia, ¿qué van a hacer? Pero si lo traducen en Argentina, ¿qué van a hacer? Si lo traducen en español para gente de Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Hay una serie de decisiones, y esas decisiones no van a ser únicas. No vamos a poder decir, claro, es que aquí lo que tiene que pasar es... Claro, esta es la forma de resolverlo, ¿no? Porque es lo que justamente ya decían ustedes. ¿Para dónde va? ¿Dónde se va a publicar? ¿Quién lo va a leer? ¿Para qué lo estoy traduciendo? Entonces, y creo que esas son preguntas que nos hacemos del diario, diría yo, o esperaría yo, como traductoras, como traductores. Es lo que hacemos. Es lo básico. ¿Para dónde va el texto? ¿Dónde se va a publicar? ¿De dónde viene el texto? ¿Por qué estoy haciendo esta traducción? Lo hacemos así en 5 minutos a veces porque esto era para ayer, dependiendo del área. Pero en realidad son preguntas que nos hacemos todo el tiempo. Y justamente creo que es, digamos, que esperar que haya una institución que nos diga cómo proceder tiene que ver con también ganar una cierta categoría de aceptación. Y el hecho de que
como traductores, como traductoras, necesitamos también un cierto estatus que nos garantice que estamos en un espacio seguro. Y creo que esa es principalmente una cuestión que a mí me parece muy importante. Como docente, como traductora, entender que las personas a mi alrededor están en un espacio seguro, que yo misma estoy en un espacio seguro. Ese es uno de mis miedos más grandes, por ejemplo, cuando he presentado una ponencia al respecto, o cuando lo he presentado en salón de clase, que haya una voz que no esté de acuerdo conmigo y se vale, porque no estoy diciendo, porque yo lo digo ahora, todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo, no. Claro. Pero también hay una serie de formas en las que se me dice que no están de acuerdo conmigo. Y eso ataca, sí, mi labor profesional, pero mi persona de otras muchas formas. Claro. Entonces yo hago esto, claro, en espacios en los que me siento segura. Agradezco por eso mucho este espacio, porque es un espacio seguro y es muy importante porque creo que el problema no es dialogar, no es decir, oye, yo no lo entiendo. Claro, lo podemos explicar. Claro. Oye, ¿qué es el género? Oye, pero ¿por qué hablas así? ¿Por qué es necesario? El problema no es hacer esas preguntas, por supuesto que no. Esas son preguntas respetuosas. Claro, el problema es decir y ningunear, diríamos, acá en México, no sé si funciona igual en todos lados. Sí, desestimar, claro. Decir, no, eso no, porque eso no está aceptado. No, eso no, porque la gente no habla así. Claro, pero mira lo que pasó hace poco. Por eso te digo, esto de la cuestión de quizás de tener unos lineamientos o de entender que está buenísimo los recursos que pasaste para quienes estén en este rubro y no los conozcan. Perdón, les repito, es el pequeño manifiesto sobre el género neutro en español, es de Rocío Gómez en 2016 y me parece que si lo buscan en internet sale bastante fácil. Si no, excelente, si no le escribo a las chicas de TEIFEM y se los pido, capaz que alguna lo tiene por ahí. Pero bueno, más allá de eso, digo, nosotros que a quien le interese como lingüista adentrarse en esto, más allá de eso también el público general, el que está en contra, que se pone tan ferviente, defensor del idioma, y después te mete un calco del inglés y ni siquiera se da cuenta, ¿no? Digo, es maravilloso. Digamos las cosas como son, yo soy la reina de la alarma del calco. Dije, eso no se dice, ¿sabías que no es español? Bueno, anyways, esa gente, cuando hace poquito, en la red dijo que había entrado el pronombre elle en el observatorio de los fafafafa. No importa. Yo me fijé a ver qué significaba todo eso, decía en el observatorio, como unos lingüistas se fijan cada palabrita, ¿verdad? No decía lenguaje inclusivo, no decía nada más que elle. Y decía observatorio. Se me llenó el muro de Facebook de gente diciendo la RAE aceptó el lenguaje inclusivo, ahí tienen a ustedes que no sé, y se empieza, viste la gente que se empieza a pelear con el aire, ¿no? Porque es como, lo tiran ahí en el muro esperando que algún loco salte, pique, vos, o sea, bueno. Yo me empecé a poner nerviosa porque tengo mucha gente en mis redes que son del área de la actuación, que por supuesto están sumamente de acuerdo y lo usan y qué sé yo, pero no leyeron bien la nota. Bueno, entonces yo como vivo en ambos mundos, digamos, me metí en un solo muro de una persona razonable, digamos, y le puse, mirá que dice tal cosa, todavía no se aprobó nada, ni necesitamos que se apruebe. La realidad es que es una mini victoria que haya entrado al observatorio, ¿no? Entendamos lo que sucede, ¿no? Sí. O sea, para una institución tan arcaica, tan estructurada, que suceda esto en este poco tiempo, porque en definitiva es poco tiempo, digo, el que lleva hablándose de esto, es un montón. Disfrutemos esta mini victoria. Me salió con que es lo que dice la nota. Bueno, no le voy a volver a explicar que la vuelva a leer. Ahí quedó mi batalla, ¿no? ¿Qué pasó? A los 2 días, la RAE sacó el elle del observatorio por todo el quilombo que se armó en las redes, porque nadie entendió nada y se armó bardo igual. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa? Toda esa gente que arma bardo, que se enoja, o que dice, o que se pelea, o que bla, 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 que es un potencial cliente. Entonces, de repente, muchas agencias, muchos proveedores de servicios lingüísticos, incluso particulares, reciben trabajo de esas personas. Entonces, a veces se enarbola la bandera de la RAE porque no queda otra, digamos. Claro. Porque decirle a tu cliente que vos vas a hacer el trabajo bien o
o justamente por esto que decimos, ¿para quién es el texto? Entonces de repente si, bueno, si es para una persona que está como tan así ferviente, bueno, listo. No sé, Claro. digo, hay un montón o sea, se abren un montón de disquisiciones alrededor de todo esto y el tema es súper nuevo. Entonces hay mucha gente que todavía no engancha, no entiende, no casa la Sí, onda, incluso aunque sean lingüistas. claro. Pensaría justo en esto, sobre cómo hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Y por eso, cuando presenté esta ponencia en San Jerónimo y algo muy similar en la ATA este año, justo los ejemplos que presento tienen que ver con esto que les comentaba yo, el lenguaje no binario indirecto del que habla Artemis. Flor habla de lenguaje, me parece que lo llaman lenguaje integral, hay quienes llaman lenguaje no sexista. Ujú, Eh, en este entendido de lo que ha pasado también con quienes traducen de manera feminista, por ejemplo, Mariana Fabil hablaba de qué es lo que pasa cuando utilizamos el masculino genérico para una serie de situaciones y a quién le estamos hablando. Pues, en este sentido, bueno, creo que tenemos más de una característica aliada, por llamarlo de alguna forma, entre lo que pasa con grupos de mujeres que no se ven representadas por este masculino genérico, lo que pasa con personas no binarias que no están representadas por un sistema binario, pero el hecho de que tenemos diversas maneras de hacerlo, utilizar oraciones relativas, utilizar, ujú. cambiar adjetivos por verbos más sustantivos. O sea, hay una serie de estrategias que además como personas que traducen ya lo hacemos, o sea, como traductores Ujú. ya utilizamos estas estrategias Sí. para, cuando el verbo que está en inglés no existe en español, para Mm, cuando, hay una serie de adjetivos en inglés que en español no pueden funcionar de la misma manera, porque la naturaleza de una lengua y otra son diferentes. Incluso, por ejemplo, Begoña Martínez Pagán, Ujú. española, ella habla de la traducción ninja, porque también le cuestionan, bueno, y cuando tu cliente no acepta que tú hagas estas modificaciones al texto, ¿qué haces? Ah, pues hago una traducción ninja. ¿En qué sentido? En que ahí está lo que es, digamos, mi manera de traducir, pero Ajá. claro, que quien me pidió la traducción no la nota porque no está buscando eso. Y claro, creo que también eso tiene que ver con la calidad de nuestras traducciones. Ujú. Porque, mm, ¿cuántas veces hemos tenido que platicar con un cliente que a fuerzas quiere utilizar un término específico, pero que sabemos que no es el adecuado? O que mm, Exacto. es un Uf. glosario ya viejísimo y ya no nos funciona, pero nos lo pasó y hay que utilizarlo. O Ujú. una serie de estructuras que a la mejor tienen, anglicismos, o tienen una serie de calcos estructurales que decimos: "Es que así no se dice, es que no se entiende, es que No, esto pero para no ellos es". es ley, claro, sí. Entonces, ¿cuántas veces lo hemos tenido que hacer? Nos hemos Ujú. enfrentado a ese tipo de cosas y a veces es cierto, nos toca ceder y creo que aquí también vale lo que se ha hablado en muchos, muchos lugares sobre que hay que, saber qué batallas pelear, qué mm, batallas, decir: "Okey, no hay problema, hago lo que tú me estás pidiendo", pero también entender desde dónde estoy traduciendo yo. Ujú. ¿Quién quién soy yo como traductora, como profesional? ¿Y qué es lo que yo ofrezco? Porque también también pensémoslo, no nos dedicamos a cualquier área y no trabajamos tampoco con cualquier cliente. Por supuesto que cuando empezamos, pues decimos: "Ay, que me caiga algún trabajo, ay, que algún cliente me llame". Claro. Por supuesto, ahí es cuando hay una cierta cantidad de situaciones que a la mejor no son las mejores, a las que en algún u otro momento aceptamos y que después vemos para atrás y decimos: no debí haber hecho eso. ¿Por qué acepté esas condiciones de trabajo? ¿Por qué estás haciendo aquello?". Claro, ¿Quién me mandó? porque aprendemos, porque también vamos adquiriendo un pues, un cierto, a veces, renombre en nuestra área, a veces no, pero a veces los clientes
y quienes nos dan trabajo se van dando cuenta de quiénes somos y hay quien nos busca justo por eso. Y hay personas que se dedican a la localización y ese es como su estandarte, guiño, guiño, no es que piense en alguien específico que está aquí en este momento, ¿no? Entonces, claro que tiene su estandarte. Yo digo, bueno, yo quiero trabajar localización, pues voy con, yo quiero trabajar una traducción de teatro, claro, yo ya tengo a quien tengo pensada. Claro. Entonces, a lo mejor, pues yo quiero exacto, muy bien. Me encanta que mis guiños funcionen también. Justamente, si yo digo, bueno, esto es un texto que implica cuestiones de género, ¿con quién voy? Con a lo mejor una persona que no tiene idea y que no le interesa aprender, porque se vale, a lo mejor a mí no me interesa aprender de plomería y no me van a dar un trabajo sobre eso. A lo mejor yo no sé nada sobre astronomía y no me van a dar un trabajo sobre eso, ok, pero a lo mejor hay quien sí, quien se dedica a eso. Y también habrá momentos en los que el cliente me diga, oye, sí, qué padre tu propuesta, pero pues no. Y entonces yo tendré que ver, hay una serie de recursos y creo que justo eso tiene que ver con lo que me gusta comentar en estas ponencias. No hay una forma, hay varias. Habrá textos y habrá clientes y habrá traductores que necesiten traducciones activistas, que necesiten traducciones arriesgadas, y lo pongo entre comillas, en el sentido de que llevan a los textos a lindes a los que no estamos acostumbrades. Y habrá quien te diga, bueno, es que Lid está repitiendo el mismo adjetivo 3 veces, ¿qué necesidad hay? A lo mejor esta persona no lo encuentra cuando me escucha. Yo sí, yo quiero hablarle a distintas personas y la economía del lenguaje no me lo impide, porque yo en este momento tengo el espacio y lo puedo hacer. A lo mejor hay un momento en el que no pasa. Yo pienso en ensayos clínicos que he traducido y pensémoslo. ¿Cuántas veces hemos traducido un ensayo clínico que proviene no sé, de ciertos lugares en los que doctores y personas que llevaron a cabo el ensayo clínico tienen nombres que en la vida habíamos escuchado? Entonces nos vemos y decimos doctor y pongan ahí, llénenlo con el nombre que se les ocurra. Si ustedes escucharan mi nombre y no me conocieran y no me vieran y no pudieran asumir una serie de cosas sobre mí, dirían doctor Lid Velázquez, por poner el ejemplo. ¿Y qué asumirían sobre mí? Soy hombre, soy mujer, soy una persona de género no binario, y a lo mejor si buscamos, ¿por qué nos ha pasado? ¿Cuántas veces buscamos en internet toda la información que tienes? Sí, todo el tiempo. Googleas el nombre propio, a ver. Por supuesto. Y entonces a lo mejor ven mi foto y asumen. A lo mejor ven mi Twitter y ven mis pronombres, que eso estaría mucho mejor, que por cierto, mi pronombre es ella o she en inglés. Entonces, hay una serie de información que por supuesto habrá gente que proporcione o una serie de paratextos que me ayuden porque se refieren a esa persona y dicen, claro, ya, lo logré. Y habrá momentos en los que no hay información, termine frustrada y diga, ¿cómo hago esto? Y ahí no tiene que ver con que necesariamente la persona sea no binaria, sino con que no tengo más información. Y tomar una decisión hacia doctor o hacia doctora, o pensemos cualquier otra cantidad de sustantivos posibles, sería mentir porque yo realmente no tengo esa información. Entonces, pensamos en esto como, es que las personas no binarias, es que ese tipo de lenguaje, es que, y ponemos es que, pero hay otra serie de situaciones que enfrentamos a diario en las que tenemos que resolver situaciones muy similares. ¿Qué hacemos? Pues le hablamos al cliente. Bueno, pues también le podemos decir al cliente, oye, mira, tu texto tiene estas características, me parece que la mejor solución es esta. ¿Qué te parece? Sí, no. Perfecto. Pero ahí la decisión, yo ya tomé la decisión de presentarle a mi cliente una serie de posibilidades. Mi cliente decide, no quiero eso, sí quiero eso. Mi decisión fue presentar una serie de opciones, de traducciones que yo considero adecuadas. Lo repito, ¿cuántas veces hemos tenido que poner un término que sabemos que así no es? Un gerundio, por favor. Amo los gerundios. Así como Pau tiene algo con los calcos, yo tengo algo con los gerundios. No, es que está buenísimo el approach, el enfoque que estás diciendo, porque es bien pie sobre la tierra, bien profesional y destripándonos de ideología. El problema es cuando se atraviesa la ideología.
digo, el problema, ¿no? En el sentido de que te separa de tu tarea profesional. Por supuesto que si realmente la ideología no te permite hacer ese trabajo, que también puede suceder, por ejemplo, no sé, qué sé yo quizás no haría determinado trabajo por ideología, no sería ese. Bueno, Claro. es otro tema, pero hay que también ser honesto con uno mismo, entonces, ¿no? En ese sentido, lo cual es una gran enseñanza de la profesora Lit, que quiero pasar a la, a la pregunta de que, digo, vos sos docente, entonces, ¿cómo ves esto en las universidades de tu país, ¿no? La aceptación, no aceptación, la dificultad del tema, o cómo está México en este tema, no tengo idea. Yo diría que en ciertos sectores muy específicos hay gente que abraza el utilizar ella, el utilizar en adjetivos y lo hace muy bien. Mm, Justamente hablaba yo de resistencia no binarias, que como grupo hace unos meses, justo ahora en la pandemia, hicieron em, pues no sé si conferencia de una serie de grupos de personas no binarias a lo largo de América Latina y justo hablaban de esto. Y ah, hablaban me parece que todavía debe estar por ahí en YouTube, en algún lugar o en su Facebook, si les interesa, búsquenlo, es muy interesante. Porque además hicieron todo este trabajo de hablarlo a lo largo de Latinoamérica y hablaban de una serie de problemas compartidos en el que justamente parte del reconocimiento, y regresamos a la parte de las instituciones, a lo mejor yo puedo hablar con cierto lenguaje, pero legalmente no tengo opciones para denominarme, ¿no? Mis ujú, papeles no son adecuados, no me representan, Mm, o hay una serie de criminalización de ciertas situaciones. Y eso es obviamente muchísimo más complicado mm, que modificar el lenguaje o a platicar, ¿no? Discutir sobre cuestiones lingüísticas. En México, además, yo diría, y esta es además lamentablemente otra situación que vivimos, tenemos unas cuestiones de violencia específicamente contra las mujeres y las ujú, personas LGBTIQ+, ujú, que son muy preocupantes. Hay una serie de pues asesinatos a personas trans, violencia que sufren las personas trans, las mujeres también, sí, me parece que estábamos lamentablemente, 10 mujeres, no recuerdo si eran muertas por día, lo cual es un es un número que me parece escalofriante. Em, los colectivos de mujeres, los colectivos de personas trans, los colectivos de personas LGBTQI+, justamente hablan de la violencia que se genera contra ellas y que además no hay tantos recursos legales y que muchas veces se tienen que, pues, agrupar para poder hacer algo al respecto. Entonces, justamente en este sentido, digamos, en este lamentable paraguas de violencia, creo ujú, que justamente hablar de personas no binarias que son un grupo dentro de esta pléyade de otros grupos, pues nos hace más o menos pensar en qué es lo que pasa. sí, Justamente yo, en México, hasta donde yo sé, no está reconocido el utilizar un marcador de género no específico. Tenemos todavía hombre, mujer, femenino, masculino en nuestros documentos de identificación. ujú, Incluso hay problemas muchas veces para personas trans, cuando comenzaron sus estudios con cierta documentación y terminan sus estudios con, que necesitan no, otra claro, documentación, a veces tienen problemas para obtener sus títulos. Entonces, hay una serie de cosas que ahí todavía estamos hablando muchas veces de binarios y mm, así ya tenemos problemas. claro, En el caso de la educación, pues ahí está tocado un poco por el hecho de que, pues, si las instituciones no reconocen, el hecho de que haya un marcador de género no específico mm, o de género no binario, pues, llevan a quienes están estudiando a asumirse como algo que no son, a identificarse como algo que no son, lo cual, bueno, es una violencia institucional, em, ujú, muy, muy lamentable, que además tiene efectos psicológicos importantes, afecta sus
pues su desempeño como Sí. estudiantes, además de una parte anímica muy importante. Ujú. Alguien hablaba, por ejemplo, lo que pasa ahora con Zoom, en el que yo no puedo, a lo mejor, si mi institución me subió a Zoom o a cualquier otra plataforma y pone mi nombre y ese no es mi nombre. ¿Qué Ah, efecto tiene en mí? Y justamente pensar que porque la institución dice que eso, no está aceptado, asumir que eso no existe, pues es vivir en en un el raviol, que te sí, dije, sí, ¿sabes? sí, es vivir realmente Raviol es la mejor palabra. Muchos ravioles. es Mucha vivir gente haciendo la cuarentena en raviol. Buah. en una cuestión completa de realidad, porque por supuesto que he tenido estudiantes trans, por supuesto que he tenido estudiantes que se identifican como personas no binarias, y, Ujú. creo que algo que ha traído, el haber empezado a leer sobre estos temas a mis clases es, por un lado, una apertura que yo agradezco mucho y que me gustaría pensar, no quiero hablar, por mis estudiantes, pero, creo que, también ha sido bien recibida por parte de diferentes Seguramente. estudiantes. Y, en el ámbito como más académico, pues justo creo que es interesante, por un lado, en clase de lengua, Mm. yo trabajaba sobre todo, clase de lengua, pero también algunas materias teóricas y otras prácticas. En clase de lengua, pues, hemos visto muchas veces el they. De hecho, si pensamos en cuántas series vemos con un they en un uso, ambiguo, porque ese sería un they Ujú. singular, pero no Ujú. tiene que ver con que hay un personaje no binario, sino con que no sabemos, a quién nos Sí. estamos refiriendo. Ese day existe hace Sí, o bastante, evitar el he or she. para Sí. evitar el he, she. Pero Sí, existe desde hace mucho tiempo sí. y no sé si necesariamente, cuando aprendemos idioma se nos ha recalcado cuál es el uso. A veces cuando vemos cuestiones de concordancia, me parece que sí Ujú, se toma el tema. Yo en mi temario, cuando justamente veía cuestiones de concordancia, veía ujú. específicamente qué pasaba con eso y muchas veces los estudiantes me veían con cara de: "¿Estás hablando alienígena?". Y después, claro, recordaban una serie de cosas que ya habían visto y decían: "Ah, claro, no estás hablando alienígena, No sí, yo estás ya lo loca. uso, sí, yo lo conozco, por supuesto, tiene sentido". Y cuando hacemos un paralelismo en cómo funciona el they y cómo funciona el you, más dicen: "Esto tiene sentido". Y justamente de ahí parto para presentar otra serie de ejemplos, porque, pues, justamente la realidad que vivimos representa muchas otras realidades, y creo que es un error, no llevar esas realidades al salón de clase, por supuesto, de manera adecuada, no Ujú. estereotipando y no presentando una sola forma. En el caso, por ejemplo, de talleres de traducción, pues, justamente les lanzo estas preguntas. ¿Cómo harían la traducción? O sea, hay, por ejemplo, un comercial de Coca-Cola, Ujú. no recuerdo qué año, que salió en el Super Bowl, que son puros pronombres. Es una Mm, serie de pronombres. O está mamita. One Day at a Time, no recuerdo si es su segunda temporada, en la que hay una escena completa que, la punchline y estas cuestiones que nos hacen reírnos, tiene que ver, no con representar mal a personas no binarias, sino más bien con cómo gente que no ha tenido, contacto con cierto tipo de lenguaje, de pronto se queda como, ¿qué está pasando aquí? Y es muy Claro. interesante porque, pues, al final esos son productos que ya están traducidos en subtitulaje, en doblaje y que están ahí, que existen. Entonces, yo lo que llevo, sobre todo a mis salones de clase, son problemas. Entonces, pues, les Claro. pregunto, justamente, ¿qué harían? ¿Cómo lo resuelves? Y pues hay una serie de textos muy interesantes y además bueno, repito, a mí me interesa mucho la literatura, pero no es el único tipo de textos en el que podemos problematizar esto. La traducción audiovisual es algo que actualmente a Sí. mucha gente le interesa, le es muy llamativa. Ujú, Y algo que me ha dado mucho gusto es que incluso mis estudiantes llegan y me dicen, en tal videojuego hay un personaje de género no binario, e hicieron la traducción ujú. así, y el otro día me peleé porque lo estaba jugando y la gente no entendía, y entonces yo les expliqué. Es como Sí. maravilloso. Sí, es genial, eso está en la agenda hoy, o sea, es así.
Por eso no entendemos a los que viven en ravioles. Bueno, no importa. Ya los vamos a sacar de su raviol. Lit, te quiero contar que en esta tercera temporada estamos haciendo una última pregunta de corte filosófico, que seguramente vas a poder responder muy bien. No tiene respuestas correctas, o sea, esto es muy free. Y la pregunta te la va a hacer Marina, porque le encanta. Lit, si pudieras volver el tiempo atrás a cuando recién comenzaste tu carrera como lingüista, como traductora, ¿qué consejo profesional te darías? Ay, Marina y Pau, ahora sí ya me pusieron en problemas. Yo diría, por un lado, que cuestionara yo más. Ajá. Creo que me tardé mucho en cuestionar cuando yo empezaba mi licenciatura, y creo que también nos pasa mucho. Tendemos a pensar creo que hay como de 2 sopas, ¿no? De 2 opciones, el tener problemas con la autoridad y el no tener problemas con la autoridad. Y yo creo que no tenía problemas con la autoridad, creo que todavía no la tengo, más bien utilizo las reglas que me dieron y sobre esas digo, sí, pero mira, aquí también se puede hacer esto de otra manera. Pero creo que cuestionar es importante. Tuve excelentes docentes, la verdad, si hay algo que he tenido en mi vida han sido excelentes docentes y lo agradezco mucho. Creo que también por eso estoy tan enamorada de la docencia. Y justamente a pesar de eso, creo que también me faltó cuestionar cosas en su momento para llevar dudas. Y creo que eso tiene que ver con otro consejo que me daría, que es creer más en mí. Creo que a veces nos hacemos pequeñas y hacemos una serie de cosas y nos cuestionamos más que lo que cuestionamos a otras personas. Y a mí me parece muy interesante que hasta que decidí que, bueno, sí me iban a cuestionar, bueno, sí, a lo mejor había gente que no estaba de acuerdo conmigo, pero que de ahí podía provenir un diálogo interesante, que por supuesto me podía equivocar, no tengo por qué tener las respuestas a todo y tampoco tengo que tener la razón siempre. Justamente creo que empecé a hablar más, a proponer más y creo que una última sería la importancia de hacer comunidad. Creo que sobre todo este año lo he visto mucho, pero ya tiene hace unos años que lo estoy pensando y me parece muy importante lo que implica un grupo de personas, no necesariamente que piensen exactamente igual que tú, pero que tengan una serie de cuestiones en las que tengan intereses comunes y en las que también estemos dispuestas a apoyarnos. Entonces, eso me parece increíblemente importante. Creo que en algún punto no lo había yo entendido, no le había puesto no lo había puesto en su justa medida, me parece. Son muy buenos consejos, la verdad. O sea, creo que si vos volvés al pasado y te decís a vos misma todo esto, te crees. Más, no que decir, cállate. No. También creo que me diría, vas bien. Claro, o sea, llega el lead, se dice a sí misma, tené más confianza en vos misma, cuestiona todo, hace comunidad y cree en vos misma, ¿no? Seguí por ahí. Seguí por ahí, yo le creo. Para mí está bueno, está buenísimo. Que bueno, la verdad ha sido un placer, podríamos hablar horas de este tema, se nos acababa el tiempo, pero la verdad es que es súper interesante. Espero que bueno, nada, te seguiremos siguiendo en las redes, seguramente algún podcast escucha también te va a seguir y obviamente vamos a compartir los recursos que pasaste porque son muy buenos para quien quiera y meterse un poquito más en el tema, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por las preguntas y por el interés. Creo que eso es lo más importante y las admiro mucho. Ay, qué linda, gracias, muchas gracias. Hermoso episodio, me encantó. Te mandamos un abrazo gigante a toda Ciudad de México. Les mando otro abrazo a cada una. Gracias.
Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas, patrocinado por nuestro amigo fiel, MemoQ. Si sos tan fan de MemoQ como nosotras, aprovecha el 45% de descuento exclusivo para podcast escuchas. Anota este código, CAM-pantuflas45. Podés encontrar todos los episodios del podcast en nuestra página, en _delmediopantuflas.com, y suscribirte para escucharlos apenas salen en iTunes, Spotify y Google Podcast. Prohibida su reproducción en la Argentina, en Los Ángeles, Buenos Aires, Pantuflas al virus.